Hola, aprendemos de tu salud con la Universidad Santo Tomás. Juntos podemos cuidarnos. ¿Has escuchado hablar sobre el bruxismo? Bueno, si no es así, el bruxismo es más comúnmente conocido como el hábito de rechinamiento o apretamiento dental. Te preguntarás cómo se presenta. Puede presentarse dormido o despierto, de forma voluntaria o involuntaria. Ahora, ¿cuáles son sus principales causas y factores? Vamos a ver. Está asociado a factores y causas como el estrés, la ansiedad, el insomnio, posturas inadecuadas y maloclusiones dentales. Sus manifestaciones son muy importantes, entre esas están dolores de cabeza, musculares y mandibulares, desgastes dentales, gingivales, abrasiones y recesiones que afectan la estética y función dental. Sin embargo, todo tiene solución. Acompañados del compromiso, sus tratamientos son muy eficaces. Entre estos está la placa miorrelajante dura, que la diseña un odontólogo, ejercicios de relajación y fisioterapia, y minimizar la ingesta de dulce. También pueden manejar hábitos como desconectarse a objetos electrónicos una hora antes de irse a dormir. Manejar un horario de sueño según la edad. Y no olvides que tu salud vale oro.